Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Vamos a compartir hoy un poquito para aprender sobre el libro del Eclesiástico. Hoy en la primera lectura de la misa, la liturgia nos propone un pasaje de este libro y como conocimos los profetas ayer, me pareció interesante y oportuno a la vez conocer un poquito sobre el libro del Eclesiástico, un libro muy lindo del Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a conocerlo un poquito, conocer la historia, el contenido del libro en general, ayuda para que cuando uno lo lee lo pueda entender mejor. La palabra de Dios siempre es nueva y es eficaz y es actual, ¿no? Pero está escrita en un tiempo preciso y en un espacio concreto, entonces, y con los elementos de ese momento. Entonces cuando leemos en el presente muchas veces nos resultan difíciles porque no tenemos los mismos elementos que cuando lo escribieron. Por eso conocer todo lo que les decía recién nos ayuda para entender mejor y descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay que confundir con otro libro de la literatura sapiensal que es el Eclesiastés. Y también dentro de la iglesia nosotros hemos escuchado en alguna ocasión esta expresión libros eclesiásticos. Esos libros no tienen que ver con el libro del eclesiástico de la Biblia, sino más bien con otros escritos de la iglesia. ¿Por qué se llama eclesiástico? ¿Y a qué pertenece? ¿Dónde lo ubicamos dentro de la Biblia? Entonces lo vamos a ir descubriendo ahora. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que la Biblia es una colección de libros? Al menos la traducción del Pueblo de Dios hace una división muy interesante sobre cómo están ubicados los libros, siguiendo la tradición antigua de los libros de la Biblia. El Pueblo de Dios divide el Antiguo Testamento en tres partes: la ley, el Pentateuco, los profetas y la colección, y dentro de los profetas está toda la parte histórica del pueblo de Israel, y otra sección que se llama demás escritos. Dentro de esa sección de los demás escritos están los libros sapiensales, además del Salmo, además del libro de Job, además de Cantar de los Cantares, Eclesiastes, aparece el Eclesiástico. Este libro eclesiástico pertenece a todo un movimiento dentro del mundo judío, el mundo israelita, que era el movimiento sapiencial. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Tiene que ver con la sabiduría del pueblo de Israel. Y este movimiento se hizo muy fuerte en la época del rey Salomón, cuando el Estado de Israel se había consolidado, había logrado la paz. Entonces se empezó a preocupar por la formación de los líderes, ¿no? De las personas que dirigían los diferentes pueblos. Entonces la cultura de la sabiduría empezó a extenderse y empezaron a surgir muchos sabios. ¿De dónde sacan la sabiduría del pueblo de Israel? Primero y principal, de toda la sabiduría que existía en los diferentes pueblos que eran vecinos del pueblo de Israel. Los pueblos orientales, los pueblos egipcios, los pueblos fenicios, etc., ¿no? Y por supuesto del gran bagaje que era la ley de Dios que había dado Dios mismo a su pueblo. Empiezan a surgir grandes personalidades que empiezan a transmitir sabiduría. Por supuesto, toda esa sabiduría estaba presente en el pueblo de una manera oral, no era escrita, ¿no? Miren, haciendo una analogía con nuestro presente y salvando toda la distancia, nosotros también tenemos una sabiduría popular. Siempre que llovió, paró. Al que madruga, Dios le ayuda. Atrás de estas frases que son transmitidas de generación en generación, hay toda una sabiduría atrás, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. Está diciendo que el que madruga, o sea, empieza a preocuparse y a trabajar desde temprano, entonces probablemente le va a ir mejor. ¿Se dan cuenta? O este otro que dije yo, siempre que llovió paró, hace referencia a que todos los problemas terminan en algún momento. Bueno, algo así ocurría con esa sabiduría en el pueblo de Israel, que tenía la influencia, insisto, de los pueblos egipcios, de los pueblos sirios, de Fenicia, de los pueblos del más lejano oriente también, ¿no? Formaban todo un bagaje, más la cultura propia del pueblo de Israel, que estaba basada en la ley, en el cumplimiento de la ley de Dios.
La mayoría de los libros sapienciales tienen como autor, o se creen que el autor es el mismo Salomón. Fueron escritos por otras personas, pero el que pronunció esas sentencias de sabiduría fue Salomón. En cambio, el libro del Eclesiástico es el único que nosotros conocemos el autor. ¿Quién es el autor del libro del Eclesiástico? El autor es Jesús, hijo de Sirac. Y acá aparece, cuando les digo el nombre, les voy a contar otro detalle. El libro del Eclesiástico también es conocido, depende de la traducción de la Biblia, con otro nombre, como Sirácida o Ben Sirá, que hace referencia al nombre del autor del libro. ¿Y por qué esas dos nomenclaturas? El libro fue escrito en hebreo, pero 60, 70 años más tarde fue traducido al griego y del griego al latín. Entonces, eclesiástico es más la tradición de la traducción que surgió del griego. Y en cambio, Ben Sirá o Sirácida tiene que ver más con el escrito original, que fue escrito en hebreo y conserva el nombre del autor. El libro eclesiástico, como les decía recién, fue escrito alrededor del año 190 a.C., en hebreo. Después, un nieto de Jesús Ben Sirá es el que va a traducir al griego. ¿Por qué traducen al griego? Porque en ese momento estaba en auge la cultura helénica, que había sido dispersada por todos lados con las conquistas de Alejandro Magno. Y ese es uno de los motivos principales por los cuales el eclesiástico fue escrito. Porque el sabio Jesús quiso transmitir la verdadera sabiduría judía para contrarrestar el avance de la cultura y de la enseñanza griega que invadió y se metió por todos lados. En su escrito, Jesús de Ben Sirá, él remarca la importancia de la fidelidad a Dios. Él va a tener un montón de sentencias de todo tipo, pero que siempre van a llevar a que el que lee, el que aprende eso, tiene que descubrir que Dios es Dios y que Dios es el que guía al pueblo. ¿No? El judío en general, el israelita en aquel momento, se creía que, de verdad, ¿no?, que Dios había dado a todos los pueblos sabiduría, pero al pueblo de Israel de una manera particular. Entonces su sabiduría era como una sabiduría suprema. Además, en el pueblo de Israel, el gobierno, el que gobernaba, el rey o quien fuera, era un elegido por Dios, porque el que realmente gobernaba al pueblo era Dios. Entonces, agradar a Dios también significaba ser un buen ciudadano. Por eso las sentencias del eclesiástico, muchas tienen que ver con la vida social, con cómo comportarnos en nuestra vida, en los pueblos y en todos los órdenes, está referida a Dios, porque el que hace bien las cosas está agradando no al rey o al gobernante de turno, sino al mismo Dios, que es el verdadero líder del pueblo. El libro del Eclesiástico sirvió de inspiración para muchos otros libros, literatura judía. Por ejemplo, los ascetas esenios que vivían en la escuela de Qumran tenían y leían el libro del Eclesiástico. Los evangelios, sobre todo los sinópticos, también se valieron de muchas sentencias del Eclesiástico para escribirse. Mateo, Lucas, Marcos. El mismo Juan, cuando escribe el Apocalipsis, cita al Eclesiástico. Pablo, Pedro, pero sobre todo la carta de Santiago tiene mucha de la ética y de la moral y de la enseñanza del libro del Eclesiástico. Y no es casualidad, porque el libro del Eclesiástico es un libro práctico. Transmite una enseñanza para vivirla, para ejercitarla. Y el libro de Santiago, la carta de Santiago, es lo más práctico del Nuevo Testamento. Él va directamente a los bifes Santiago y dice: esto es así, así y así se hace, ¿no? Por eso, como inspiración para escribir, se valió mucho de la sabiduría de Eclesiástico, que era muy común, como dije, en el pueblo de Israel. ¿Cuál es el contenido del libro del Eclesiástico? Y el contenido es muy variado. Son sentencias éticas que van a ayudar a quien lee, aprende, a vivir mejor, a hacer el bien y evitar el mal. Entonces va a desarrollar todos los temas que involucran la vida de las personas. En cuanto
ser social que es, y en cuanto a ser familiar, y en cuanto que es padre, madre, hijo, en cuanto que es hijo de Dios, en cuanto que es amigo. Hay versículos hermosos sobre la amistad en el Eclesiástico. Va a hablar sobre los gobernantes, sobre los súbditos, va a hablar de todo. El libro del Eclesiástico está dividido en 3 partes. En los primeros 40 y pico capítulos son sentencias de esto que estoy hablando. Y después, la segunda parte es como que Siracid hace un recorrido de los diferentes profetas que existieron en el pueblo de Israel y va rescatando la sabiduría que ellos transmitieron. Y después hay como un epílogo final donde da otra vez otras sentencias para el buen vivir del israelita. Yo los invito a que se animen a leer el libro del Eclesiástico. Es muy lindo. A nosotros nos ayuda a entender un montón de cosas de nuestra vida. Además de la enseñanza que transmite, que en primera y en última circunstancia nos va a llevar a Dios. Es un libro muy lindo que leemos poco en la liturgia, y por eso los invito a que podamos leerla en casa, porque nos va a ser muy fructuoso para nuestra vida cristiana. Bueno, gente, que tengan un hermoso día y que pasen muy bien. Dios los bendiga a todos.